1 al 12 en esta mañana. Y cuando lo tengan, solo digan amén. Si hay niños aquí, pueden ir a sus clases. Si hay niños aquí, pueden ir a sus clases. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12 dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dije cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús y al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que les acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no los creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañando de lo que había sucedido. Esta es la palabra de Dios. Y quisiera titular el sermón de esta mañana: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Permíteme iniciar con una historia que escuché hace años. Un hombre viajó con su esposa y su suegra a Israel, y durante el viaje la suegra falleció. Y cuando se reunieron con el forense, les explicó las opciones. Pueden enviar al cuerpo de regreso a Estados Unidos, aunque eso costará unos $8,000, o bien puede enterrarla aquí mismo en Tierra Santa por solo $500. El esposo reflexionó un momento y respondió con firmeza: envíala de regreso a Estados Unidos. Y sorprendido, el forense insistió: pero te costaría menos enterrarla aquí en la tierra prometida. Pero el esposo sacudió la cabeza y contestó: hace 2,000 años un hombre fue enterrado en esta tierra y al tercer día resucitó. No me atrevo a correr ese riesgo con mi suegra. Si mi suegra muere en Honduras, no hay problema. Nos causa risa el relato, pero detrás de la broma se esconde una verdad profunda. Hace 2,000 años, un hombre fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ese hombre se llama Jesús. Y porque su tumba está vacía, todo ha cambiado. Es verdad, esa verdad nos lleva directamente a aquella primera mañana de resurrección. El viernes los romanos lo habían clavado en una cruz. El sábado transcurrió en un silencio pesado, oscuro y largo. Pero muy temprano, el domingo, cuando los primeros rayos de la luz apenas asomaban en el horizonte, algunas mujeres caminaron hacia el sepulcro. Y no llevaban alegría ni esperanza. Sus corazones estaban rotos, sus sueños destrozados, su fe hecho en pedazos. Vestidas de luto, cargadas de dolor, se acercaron esperando hallar muerte y no vida. Aquellas mujeres no iban a rumbo a una celebración de resurrección. No llevaban globos, no llevaban música, ni un letrero que dijera "Feliz Domingo de Resurrección". Noten lo que estaban en sus manos. Llevaban especias.
Y esas especias no eran para festejar la vida, sino para preparar un cuerpo sin vida. En su mente todo había terminado en la cruz. Lo único que podían hacer en el último momento era un acto de amor. Ungir el cuerpo, cerrar el capítulo y tratar de seguir adelante. La vida continúa. En el capítulo 20 de Juan, Juan añade un detalle profundamente humano. María Magdalena, al ver la piedra removida, ella corrió a avisar a los otros 11 y comenzó a gritar: ¡se llevaron el cuerpo! Luego volvió al sepulcro y al mismo Jesús se le apareció a María Magdalena, pero con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón destrozado, ni siquiera ella reconoció quién estaba delante de ella. Le confundió con el jardinero. Imagínelo, el Cristo resucitado de pie de frente y María pensando que alguien estaba preocupado por la pala y la manguera. Su dolor la cegó tanto que ella no podía ver al Salvador justo delante de sus ojos. Este es el tipo de dolor y tristeza que estaban enfrentando estas mujeres. Ahora Lucas nos relata, al ver el sepulcro abierto, las mujeres entraron en la tumba. Ellos comenzaron a mirar a su alrededor y descubrieron que el cuerpo no estaba. Lucas describe su reacción con una frase: mientras se preguntaban. En el griego original implica que estaban confundidas, desorientadas, totalmente perdidas. Y seamos honestos, ¿quién no lo estaría en esta situación? Seamos honestos, si vas al cementerio a dejar flores y la tumba está vacía, tu primer pensamiento no sería: aleluya, resucitó. Lo más probable es que pensarías: me equivoqué de tumba. O alguien aquí va a tener que darme una buena explicación porque su tumba no está aquí. Ellos están de pie, sin palabras, con el alma temblando y el corazón desbordado. Ellas trataban de entender lo imposible. Y en ese preciso instante, dos hombres se hicieron presentes. Pero no eran hombres comunes, eran ángeles. La Escritura dice que sus vestiduras resplandecían con un brillo celestial, iluminaba la oscuridad de la tumba. Y en ese instante, las mujeres se inclinaron, se tiraron al piso. No necesitaban una explicación, instintivamente lo supieron. Estaban en la presencia de lo divino. Y entonces, mientras que ellas están postradas, los ángeles hacen una pregunta que no solo les sacudió a ellas, sino que sigue resonando a través de los siglos. En el versículo 5 los ángeles dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Amigos, esa pregunta no es cosa del pasado. Todavía hoy lo seguimos escuchando, porque aún hoy seguimos buscando la vida entre lo que no tiene vida. Y siendo honestos, cada uno de nosotros lo hemos hecho o lo estamos haciendo. Piénsalo por un momento. Sabemos muy bien que el trabajo, por más importante que sea, nunca podrá llenar el vacío del corazón. El trabajo es bueno, paga las cuentas, nos da estructura, nos hace sentir útiles, pero en lo profundo no es que nos sostiene. Sabemos también que el dinero puede darnos comodidad, pero jamás puede darnos verdadera paz. Y aún así, ¿cuántas veces insistimos en buscar vida donde solo hay muerte? Tratamos de llenar la soledad con relaciones que no pueden sanar. Perseguimos el dinero, el éxito y el estatus creyendo que aquella encontraremos valor. Y algunos, aunque sabemos mejor, volvemos una y otra vez
a los mismos hábitos, a las mismas adicciones, a los mismos pecados que alguna vez nos encadenaron, esperando encontrar consuelo en lo que siempre nos deja vacío. La verdad es esta: lo que el mundo ofrece siempre promete mucho, pero entrega poco. Promete libertad, pero deja cadenas. Promete alegría, pero produce lágrimas. Promete vida, pero conduce a la muerte. Y ustedes lo saben, tal como yo. Pero escúchame bien, no puedes encontrar vida entre lo que está muerto. No puedes encontrar paz en medio del caos. No puedes encontrar alegría en el pecado. Y no puedes encontrar esperanza en una tumba vacía. Los ángeles lo proclamaron esa mañana y su eco sigue tronando hasta hoy. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Amigos, ya basta de buscar vida en lugares de muerte. El que da vida está vivo. El que quiere vivir corre a los pies de Cristo. La tumba quedó vacía, el Salvador ha resucitado y todo lo que tu alma anhela, el paz, gozo, propósito, esperanza, solo se encuentra en el Cristo resucitado. Pero ahora presten atención. El ángel no solo les anunció que Cristo está vivo, les recordó algo poderoso. En el versículo 6 al 8, escuchen lo que dicen. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Pero al tercer día, ¿qué? Entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús. ¿Lo ven? No era información nueva lo que el ángel está diciendo. No era una nueva revelación, no era un reporte de última hora. Jesús ya lo había dicho antes, una y otra vez. Y mientras que caminaba con sus discípulos, Jesús le estaba advirtiendo que Él iba a sufrir, que él iba a ser entregado, que Él iba a morir en aquella cruz. Hasta incluso Jesús dijo: yo voy a resucitar. Así que su arresto no debía sorprenderlas. Su crucifixión no debía sorprenderlas, ni siquiera su resurrección debía sorprenderlas. Él ya los había preparado, pero de algún modo el significado de sus palabras se les escapó. Escucharon el mensaje, pero no lo creyeron. Conocían la enseñanza, pero no captaron la verdad. Solo después de la cruz, de la tumba y de la resurrección, recordaron su palabra y todo empezó a tener sentido. Iglesia, les hago una pregunta sincera. ¿Nos pasa a nosotros igual? Dios ya ha hablado, ya nos ha prometido, ya nos ha dicho lo que Él hará, y sin embargo, cuando llega la prueba, olvidamos lo que Él dijo. Jesús le había repetido: yo voy a resucitar de nuevo. Pero cuando vieron la cruz, esas mujeres solo vieron derrota. Cuando sellaron la tumba, solo sintieron desesperanza y la victoria ya estaba anunciada. Así somos nosotros. Sabemos lo que dice su palabra. Nunca te dejaré, ni qué. Todas las cosas que ayudan para qué. A los que aman a Dios. Mi gracia qué. Mi gracia te basta. Yo soy el qué. El buen pastor. Escúchenme, ustedes ya saben esto. Pero cuando la tormenta golpea, entramos en qué? En pánico. Cuando la oscuridad cae, dudamos. Cuando la tumba parece cerrarse, olvidamos sus promesas. Y escúchame hoy, la palabra de Dios siempre es verdad. ¿La recuerdas o no? Sus promesas no expiran. Sus palabras no cambian. Y cada vez que recordamos lo que Él dijo, la fe se levanta, la esperanza prende fuego en el corazón. Y vemos con claridad que su fidelidad nunca falló. Dios es bueno y cumple sus palabras.
Dios no es mentiroso. Y si quieres un ejemplo, noten lo que dice en Números capítulo 3 al 14. No tienen que ir allí porque es una historia larga. Pero Israel estaba en la frontera de la tierra prometida. Y 2 espías entraron para vigilar y asegurar y ver la tierra. Y 10 volvieron a Moisés diciendo: Moisés, es imposible conquistar la tierra prometida. Los gigantes son demasiado grandes. Hay muchos de ellos y pocos de nosotros. Pero solo llegaron 2 muchachos, Josué y Caleb. Llegaron a Moisés y le dijeron: Moisés, nosotros podemos vencer a aquellos que están en la tierra prometida. Pero ¿qué fue la diferencia entre los 10 y los 2 personas? La fe y la seguridad en la palabra de Dios. Si Dios ha prometido la victoria, Él lo va a cumplir. Mis queridos hermanos, Dios, si lo promete, lo cumple. Y esto se escucha lindo, pero aquí está la cuestión. No puedes pararte en la palabra si no lo conoces. No puedes recordar lo que Dios dijo si nunca lo has leído. Por eso, iglesia, debemos ser gente de la Escritura. Debemos ser una iglesia metido en la palabra de Dios. Debemos ser una iglesia que conoce la palabra de Dios. Porque cuando venga la tormenta, tu creatividad no te sostendrá, tu fuerza no te sostendrá, tu lógica no te sostendrá. Lo único que te sostendrá es la palabra eterna de Dios, que es lo mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que es fiel ayer, hoy y mañana. La palabra de Dios es nuestra roca firme. La pregunta para ti en esta mañana es: ¿estás anclado en la roca firme? ¿Estás anclado en su palabra? La palabra que no falla, la palabra que permanece para siempre, es la luz cuando estamos en la oscuridad. Ese día, las mujeres pasaron de la confusión al asombro, y del asombro al gozo. Se transformaron en las primeras portadoras del anuncio más grande. Cristo ha resucitado. Vivo está. Y ellos corrieron a proclamarlos llenos de emoción y de alegría desbordante. Le contaron a todo el mundo en el camino. Y cuando llegaron a los discípulos, dijeron: muchachos, nuestro Señor ha resucitado. Pero el versículo 11 dice algo impactante. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no los creyeron. Deténganse allí por un momento y no lo pasen por alto. Dios escogió a mujeres como las primeras testigos de la resurrección. Y en el primer siglo eso era algo completamente impensable. En aquella cultura el testimonio de una mujer ni siquiera era válido en una tribunal. El historiador judío Josefo lo afirmó sin rodeos. Y escuchen lo que él dice, porque su palabra, él decía que las palabras de las mujeres no contaba, tachándolas de ligeras y histéricas. No podías creer en las palabras de aquellas mujeres porque las mujeres son locas y exageradas. No se enojen conmigo, ¿ok? Y siglos después, escuchen, y siglos después, el crítico romano Celso se burló del cristianismo, diciendo que la resurrección había sido reportada en sus palabras, escuchen, por mujeres histéricas engañadas por brujería. Piénsalo bien. Si Lucas o cualquier otro escritor hubiera inventado esta historia, ¿por qué la contaría de esta manera? ¿Por qué usaría a mujeres como su prueba principal? Si todo fuera un invento, habría escogido las voces más respetadas de su tiempo, no las más despreciadas. Pero ahí está la evidencia que la resurrección es algo falso. Lucas lo escribe así porque fue exactamente lo que sucedió.
Para aquella cultura la noticia parecía absurda, como un disparate imposible de creer. Demasiado bueno para ser cierto, ellos pensaban. Pero ahí está la maravilla del Evangelio. Lo que al mundo le suena ridículo, Dios lo convierte en el poder que transforma y salva a todo el que cree. Y Dios tiene un patrón. Le encanta usar a lo que el mundo desprecia. Usa a los débiles para avergonzar a los fuertes. Usa a los necios para confundir a los sabios. A lo común para manifestar lo extraordinario. Piénsalo. Pedro, Juan y Santiago no proclamaron el primer sermón de Pascua. No fue un mensaje con 3 puntos y una conclusión poética. Fue un anuncio breve, urgente y poderosa, en la voz de mujeres corriendo por las calles. Cristo ha resucitado. Esas mujeres despreciadas por su cultura se convirtieron en las primeras testigos de la resurrección. ¿Por qué? Para recordarnos que no depende de la credibilidad humana, sino de la autoridad divina. No depende de lo que el mundo dice que eres, sino lo que Dios declara sobre ti. Y si Dios te quiere usar como un instrumento, así será. Y quizás hoy algunos de ustedes se sienten igual que ellas, ignoradas, descartado, invisible, demasiado roto o demasiado común. Escuche bien, si Dios confió el anuncio de la resurrección a mujeres que la sociedad despreciaba, entonces también puede usarte a ti en una forma grande. Dios puede hacer grandes cosas con personas desconocidas, comunes, despreciados. ¿Lo creen? Por esa razón, la resurrección demuestra Dios es especialista a levantar a los nadie y convertirlos en testigos. Toma lo que el mundo llama una locura y lo convierte en el fundamento de nuestra esperanza. Toma a los ignorados y los convierte en portadores de su mayor fe. Por esa razón, iglesia, nos debemos de levantar esta mañana y proclamar a Cristo. Nuestro Señor no está muerto, vivo está. Ahora bien, conviene aclarar algo para que a algunas personas no le van a gustar. Hay quienes utilizan este pasaje para apoyar a su postura de que las mujeres deben ocupar el oficio pastoral. Miren, dicen las personas, ellos predicaron la resurrección, incluso ¿a quién? A los hombres. Fueron estas mujeres que le dijeron las noticias a los discípulos. Y eso es cierto, sí lo hicieron. Y gloria a Dios por eso. Pero debemos distinguir entre el llamado universal a proclamar el evangelio y el oficio del pastor. El Nuevo Testamento es claro, el rol del pastor o anciano está reservado a hombres calificados. Este puesto de pastorado no es para las mujeres y no pido perdón. Sin embargo, el mandato de proclamar el mensaje del evangelio que Cristo ha resucitado es para todos, para hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Cada persona aquí tiene el deber de proclamar a Cristo. Pero no cualquier persona puede asumir el rol de pastorado. Demos gracias a Dios porque eligió a mujeres como las primeras mensajeras de la tumba vacía. Y al mismo tiempo demos gracias a Dios que Él puso un orden para su iglesia. Ambos exaltan y honran al Señor. Y en definitiva, el mensaje de la resurrección es demasiado gloriosa, demasiado urgente y demasiado transformador como para limitarlo a género, edad o estatus. Esta buena noticia pertenece a todo el que cree. Si Cristo te salvó, proclame a Cristo. Si Cristo te salvó, tú tienes la obligación a decirle a todo el mundo que Cristo ha resucitado. Proclámalo. Las mujeres corrieron a anunciarlos, los discípulos después corrieron a anunciarlos y hoy, iglesia, es nuestro turno de correr y proclamar al mundo que Cristo vivo está. Pero lamentablemente, no todos creerán el mensaje que predicaremos. Así fue desde el principio. Vean el versículo 11 de nuevo conmigo.
Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no los creyeron. Ahora observen algo, porque las mujeres creyeron en la buena noticia de la resurrección de Cristo, y porque creyeron, lo compartieron, lo proclamaron. Pero los apóstoles no creyeron, por lo cual, ¿qué hacen? Nada, no actuaron. ¿Y saben qué? Ese mismo patrón lo seguimos viviendo hoy. ¿Sabes? Yo quiero dar gracias a Dios por todas las mujeres en esta iglesia. Voy a pedir a todos que le damos un aplauso fuerte. ¿Saben por qué? Son las mujeres las que llegan primero a los servicios, las que oran primero, las que sirven primero, los que dan primero. Mientras tanto, muchos hombres se quedan sentados, brazos cruzados, como si nada. Por esa razón tenemos mujeres predicando en el altar, porque los hombres son cobardes y se quedan sentados haciendo nada. Ahora escuchen, porque yo no quiero hablar de las mujeres, yo le quiero hablar a los hombres. Porque hermanos, escuchen, por favor, varones, todos los varones levanten sus manos, escuchen. Escuchen, la gran tentación del hombre no es siempre hacer el mal. Muchas veces es no hacer nada. No es que los hombres están en pecado. El gran problema que tenemos en la iglesia hoy en día es que los hombres están en casa viendo fútbol, jugando videojuegos, durmiendo, mientras que las esposas están luchando. Cuando los hombres deben estar en el primer fila de la guerra espiritual. Pero ¿dónde están? Jugando Call of Duty, jugando FIFA, en Lafreniere Park, en la Panamericana. Estamos en todo lugar menos en la palabra y menos en la casa de Dios. Pero este no es el tiempo de quedar atrás, hermanos. Este no es el tiempo. Cristo viene pronto. Y estamos en una guerra espiritual, por lo cual somos nosotros responsables de nuestros hogares. Somos nosotros responsables de hacer lo mismo que las mujeres. Muchas veces he escuchado hombres, pero esto siempre es la historia, Nelson. Las mujeres siempre tienen más tiempo. No hay excusas. No podemos permitir y repetir lo que hicieron los primeros 11 discípulos. Si vamos a ver un cambio en esta iglesia, tiene que comenzar con la cabeza del hogar. ¿Dónde están estos hombres guerreros? Dios ha llamado a los hombres a levantarse, a liderar sus hogares, a servir en la iglesia y proclamar el evangelio. Las mujeres corrieron al sepulcro, pero ¿dónde estaban los hombres? Escondidos por miedo. No repitamos ese error. Seamos hombres que corren hacia Jesús, que dan un paso al frente con fe, que lideran con valentía y convicción. Gracias a Dios, los apóstoles no se quedaron así, porque pasaron de la duda a la fe, del temor a la valentía. Pero seamos honestos, su primera reacción se parece a la de muchos de hoy. Porque para algunos la resurrección todavía parece un disparate, una fábula más de la iglesia, una historia religiosa que no cambia nada. Y por eso lo descartan, la minimizan y siguen viviendo como si nada hubiera pasado aquella primera mañana de Pascua. Pero amigo, ¿es esa tu respuesta hoy? ¿Has escuchado esta historia una y otra vez, pero nunca has hecho nada con ella? Muchos aquí han escuchado que Cristo ha resucitado. Y para algunas personas han pensado, eso es bueno para los de la iglesia, pero no tiene nada que ver conmigo. Si ese es tu caso, escucha bien. Esa es la mejor noticia del mundo. Jesús está vivo. Y si Jesús resucitó, lo cambia todo. Porque tal como Él resucitó, Él va a regresar.
Y cuando Él regrese, y si tú no has entregado tu vida a Cristo, tendrás muchos grandes problemas. Mi querido hermanos, la pregunta para ti es, ¿le vas a descartar como una fábula, como una locura? ¿O lo vas a creer para ser transformado? Cuando el Titanic se hundió, había botes salvavidas listos, pero no todos subieron. Algunos pensaron que el barco no se hundiría. Otros dudaron. Otros ignoraron la llamada. Pero los que sobrevivieron, vivieron. Los que subieron en esos barcos, vivieron. La resurrección es el bote salvavidas de Dios. La tumba está vacía. El Salvador vive. Y ahora la pregunta para cada uno de ustedes, ¿te subirás al bote o lo dejarás a pasar? Así que si todavía no has decidido creer en Jesús y seguirlo, quiero retarte. No te quedes de brazos cruzados. La resurrección exige una respuesta. No puedes permanecer neutral. Los discípulos se perdieron el gozo de ese mañana. Pero Pedro hizo algo distinto. Y para algunos de ustedes, le tengo que retar a hacer lo mismo que Pedro. Note lo que dice el versículo 12. Pedro salió corriendo ¿a dónde? Quizás Pedro no comprendía todo. Quizás todavía él dudaba. Pero él estaba dispuesto a dar un paso. Estaba dispuesto a investigar, a salir, a mirar por sí mismo. Y eso pasó y lo llevó cara a cara con la tumba vacía. Tal vez hoy tú te encuentras igual, inseguro, con preguntas, con dudas. Pero en el fondo algo arde en tu interior que te dice, necesito comprobar esto. Necesito dar un paso. Amigo, no ignores esa voz en tu corazón. No salgas de aquí como si nada hubiera pasado. Dé el paso. Pedro corrió hacia la cruz. Y yo te invito a ti a correr también. La tumba vacía está. Y cuando tú te enfrentas con la tumba vacía, verás que esto no es ninguna cuenta ni una fábula. Esto es la verdad. Y esto puede cambiar tu vida. La tumba está vacía. El Salvador vive. Y eso lo cambia todo. Mi oración es que ninguno de nosotros trata esto como cuentos vanos o tonterías, sino como lo que realmente es, una verdad absoluta. Y eso es lo que celebramos hoy en esta mañana, que nuestro Cristo vivo está. ¿Lo crees tú? Así te dejo con esta pregunta. ¿Te irás como los discípulos que dudaron o correrás como Pedro? El Salvador está vivo y te llama por tu nombre. No salgas hoy sin decidir dónde estás con Jesús. Y a ti, iglesia, si realmente creemos que la tumba está vacía, entonces no puedes quedar igual. Tienes que salir de estas bancas y proclamar por las calles, proclamar a tu familia, proclamar al mundo que nuestro Dios vivo está. Si verdaderamente lo crees, proclámalo. Estas no son noticias para quedarse callado. Esto no es fake news. Esto es la verdad. Y esta es nuestra esperanza. Si Cristo venció la muerte, entonces ningún sepulcro, ningún pecado, ningún miedo, ni ninguna oscuridad tiene la última palabra. El Cristo resucitado es nuestra victoria. Él es nuestra paz. Y Él es nuestra vida eterna. Por esa razón hoy celebramos y por esa mañana vivimos diferente. Porque Él vive, yo también viviré. Porque Él vive, ya no hay temor. Y quisiera que entonen ese hermoso himno con nosotros. Solo diciendo porque Él vive.
Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida. Si verdaderamente lo cree, pónganse de pie y lo vamos a entonar de nuevamente. Porque Él vive, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Ahora solo ustedes, porque Él vive, porque triunfaré, porque yo la vida vale, la vida vale más y más. Una vez más, la vida. Amén, amén y amén. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y porque Él vive, también tú vivirás. Esa es nuestra esperanza. Amén. Padre, te damos gracias